Las imágenes que acabamos de ver demuestran la atención y el interés que siempre tuvo el hombre desde los tiempos más remotos por captar y reproducir el movimiento de la vida que lo rodea a través de los medios artísticos a su alcance. Pero este interés por la reproducción del movimiento, que tiene una larga tradición de ejemplos en la historia del arte, solo se logra a fines del siglo XIX con la invención del cinematógrafo. Esta novedosa invención que cautivó a los espectadores en sus orígenes permite, mediante una proyección luminosa, la reproducción de los movimientos registrados fotográficamente. Ahora bien, antes que hablar del cine, el evento del cinematógrafo, como resultado de una creación individual, como resultado de la paternidad de un solo inventor, lo cual es motivo de discusión entre diversos países que se disputan la nacionalidad del invento, debemos hablar de la puesta en práctica y la culminación de una serie de descubrimientos que se remontan a la antigüedad. Por eso, para comprender la historia de la invención, debemos analizar tres vías o caminos de investigación: el de la proyección, el de la estroboscopía y el de la fotografía. Para comenzar, vamos a estudiar algunos antecedentes de la proyección cinematográfica. Ya en el siglo XVII se utilizó este aparato, que es una linterna mágica, para la proyección de ampliaciones de figuras. Linternas mágicas, similares a esta maqueta, eran de construcción muy sencilla. Adentro estaba la cámara oscura, la fuente de iluminación, el espejo, la lente y aquí arriba la chimenea. Las figuras se pintaban sobre placas de vidrio, como esta que nosotros vemos aquí, para su proyección. La linterna mágica encontró múltiples aplicaciones. Se crearon diferentes modelos y se utilizaba para entretener. Los feriantes que recorrían los caminos explotaban la curiosidad que producía la magia de esta lámpara un tanto misteriosa.
hemos visto algunos antecedentes y fundamentos de la proyección de imágenes, pero ahora vamos a pasar a ocuparnos de la estroboscopía. Los efectos que estamos viendo se deben a una característica fisiológica del ojo, lo que conocemos como estroboscopía o persistencia de la visión. Una imagen persiste en la retina una fracción de segundo después que desaparece el objeto. Sin esta característica del ojo humano, sin duda que no podría existir el cine. De esta persistencia de la visión se conocía y se hablaba desde la antigüedad, pero no es sino hasta el siglo XIX que comienzan a aparecer de juguetes ópticos que la aprovechaban. Por ejemplo, estos juguetes que tenemos aquí, este es el taumatropo. Vamos a ver, tenemos dos imágenes, el pajarito por un lado, la jaula por el otro. Si nosotros, déjenme ver porque esto se confunde un poco cuando uno lo tiene aquí, si nosotros hacemos girar con rapidez este disco, vemos que las imágenes se superponen, vemos al pajarito dentro de la jaula. Por ejemplo, aquí tenemos el acróbata haciendo murumaca sobre el caballo. Lo fundamental del juguete era reproducir el movimiento. Aquí tenemos otro juguete óptico, el fenaquitoscopio. Su inventor se llamó Joseph Plateau. En el año 1832, luego de estudiar los efectos de la persistencia retiniana, planteó este juguete que se llama fenaquitoscopio. Consta de un disco giratorio con una serie de incisiones y una cartulina sobre la que aparece un movimiento, una acción descompuesta en una serie de imágenes. Pero para ver el efecto óptico necesitamos un espejo. Colocamos el disco frente al espejo y lo hacemos girar para ver a través de las aberturas. Partiendo de los mismos principios aplicados por Plateau, en el año 1834 un inglés llamado William Horner construyó este otro juguete óptico. Este juguete se llama el zootropo. Si nosotros hacemos girar el tambor y miramos a través de las hendiduras, veremos una serie de dibujos que representan el movimiento. Sin embargo, si vemos por encima del tambor, no podemos apreciar ni la forma ni el movimiento, solamente vemos un barrido de imagen. Todo lo que se construye después no son más que aparatos perfeccionados con nombres muy raros, difíciles de pronunciar, pero en el fondo basados en el mismo principio. Así, en 1877 se construyó este otro juguete óptico llamado praxinoscopio. En el praxinoscopio, los dibujos se ven como imagen virtual en un tambor de espejos. Y lo hacemos girar, como podrán ustedes apreciar, la calidad de la imagen es mejor que en el zootropo. Su inventor, el francés Émile Reynaud, continuó perfeccionándolo. Así creó el praxinoscopio, que permite ver las figuras animadas en una pequeña escenografía. Otra invención que debemos analizar y que nos conduce al cine es la fotografía. Leonardo da Vinci en el Renacimiento ya conocía la cámara oscura. Aplicando este principio y la propiedad de algunas sales minerales de ennegrecerse al contacto con la luz, el francés Nicéforo Niepce logra en el año 1826 la primera fotografía. Para ello tuvo que exponer a la luz durante 8 horas el material sensible. Posteriormente colabora con Niepce, otro francés, quien va a dar un gran impulso a la fotografía. Su nombre es Louis Daguerre. Daguerre perfeccionó un método con el que obtenía fotografías sobre placas de metal como esta que ustedes ven.
Al extenderse por el mundo, este método se conoció con el nombre de daguerrotipo. Y fue el daguerrotipo la ocasión que tuvieron varios sectores sociales en ascenso, fundamentalmente la burguesía y la pequeña burguesía, de perpetuar su imagen. Y así se conservaban en estos estuches los daguerrotipos. Pero tanto en los procedimientos de Niepce como en los de Daguerre, solamente se podían obtener copias únicas de la realidad. En 1840 es William Talbot, un inglés, quien obtiene por vez primera varias copias de una misma fotografía, utilizando para ello un solo negativo. Este aporte Talbot convierte a la fotografía en un método de multiplicación. En esta primera época de la fotografía, el material sensible era de impresión muy lenta y no se podían fotografiar objetos en movimiento. Fotografiarse en aquellos años era una verdadera prueba para los nervios. Había que permanecer inmóvil, pues la exposición de aquellas primeras fotografías requería horas y horas. Una verdadera tortura para las personas que tenían un temperamento inquieto. La sensibilidad del material virgen y la mejora de los aparatos fotográficos es que se logra reducir los tiempos de exposición a fracciones prácticamente de segundos y lograr la fotografía instantánea. Con la instantánea es que se pueden entonces fotografiar objetos en movimiento. La instantánea fue un importante avance técnico. Ahora era necesario registrar fotográficamente la descomposición del movimiento en una serie de imágenes que permitieran analizarlo. Jules Janssen, astrónomo francés, creó su revólver fotográfico. En el grabado puede apreciarse que era un aparato voluminoso, pero registraba 48 fotos en una placa circular, con intervalos de 1 minuto. Con él Janssen logró fotografiar las fases de Venus en su paso ante el Sol. Con los trabajos de Janssen nos acercamos a la cronofotografía, es decir, al uso de fotografías instantáneas que, tomadas a intervalos regulares de tiempo, permiten el estudio del movimiento. Las imágenes que acabamos de ver nos resultan familiares. Hemos visto en innumerables películas cómo corren los caballos. Tenemos una experiencia como espectadores. Pero en el siglo pasado esta experiencia nadie la tenía. Y por lo tanto era posible que hubiera mucha gente que discutiera si un caballo en su carrera llegaba a tener las 4 patas en el aire en un mismo momento. Para aclarar esta incógnita, Edward Muybridge, que era fotógrafo de profesión, realizó en los Estados Unidos una experiencia un tanto insólita. Para ello construyó una instalación especial en el hipódromo de Palo. En esta instalación
se colocó una batería de 24 cámaras alineadas a lo largo de una pista. Si giramos esto vemos que 24 hilos fueron tendidos así cerca del suelo y se conectaron a los disparadores de las cámaras, que eran cortados sucesivamente por las patas del animal, que se fotografía a sí mismo cuando cruza por la pista. Así se logró una serie fotográfica que registró el galope del caballo y se pudo analizar su movimiento. La agresividad de este fusil es solo aparente, tampoco es un juguete. Los fines de son otros. Este es el fusil fotográfico de Maré. Al apretar el gatillo se libera una cuerda que acciona un mecanismo que permite captar en un segundo 12 imágenes sobre una placa de vidrio como esta que ustedes ven aquí. Ahora, el Maré auténtico es este que tenemos en la fotografía. Durante 6 años, Maré trabajó en el perfeccionamiento del fusil fotográfico. Sustituyó las engorrosas placas de vidrio por películas flexibles y creó lo que llamó el cinematógrafo de película. Así, Maré consiguió captar series de imágenes que le permitieron realizar el análisis del movimiento en numerosos ejemplos. Los trabajos de Maré nos acercan cada vez más a la creación del cine. Es evidente que los distintos caminos de investigación, el de la proyección, la estroboscopía y la fotografía, comienzan a converger. Por esta época ya son conocidos los principios básicos para el surgimiento del cine. Muchos inventores trataron de aplicarlos y muchos también en su intento, a pesar de sus aportes, fracasaron estruendosamente. Este es uno de los primeros y más logrados intentos de reproducir el movimiento. Es una muestra de los resultados obtenidos por Thomas Alva Edison. Como ustedes saben, Thomas Alva Edison fue uno de los grandes inventores del siglo XIX. Él había trabajado y logrado el éxito en la invención del gramófono, similar a este que nosotros tenemos aquí. Al conocer los trabajos de Maré, al conocer el aparato cronofotográfico de Maré, se interesó por la imagen en movimiento y su vinculación con el sonido, y creó el kinetógrafo. Ahora, uno de sus aportes fundamentales fue el de las perforaciones laterales que le hizo a una película flexible, que todavía hoy se utiliza de una forma similar a como Thomas Alva Edison lo creó en el siglo XIX. Para sus investigaciones, Edison construyó este estudio, al que llamó Black Maria. Pero el kinetógrafo resultaba muy voluminoso, poco práctico para la filmación. Además, las imágenes obtenidas no se proyectaban. Se veían en el kinetoscopio en bandas que repetían el mismo movimiento para una sola persona a la vez. Con los trabajos de Edison, sin duda, se ha dado un gran paso adelante, pero la calidad, como ustedes pueden apreciar, sigue siendo pobre y las posibilidades siguen siendo también muy limitadas. Sin duda que el ambiente ha cambiado. Llega el momento en que se conjugarán los principios y los elementos básicos para la fórmula cinematográfica. Hasta ahora hemos estado hablando de un proceso de creación,
un proceso que ha puesto a trabajar la inteligencia, la inventiva, la imaginación de muchos hombres, de muchos creadores. Ahora, la culminación de este proceso la llevan a cabo dos franceses, los hermanos Louis y Auguste Lumière. Los hermanos Lumière, a fines del siglo XIX, construyen un aparato que va a resolver el problema hasta ese momento insoluble del cinematógrafo. Construyen un aparato que se va a convertir en modelo guía aceptado a nivel internacional. Pero ¿cuál fue en esencia el aporte de los Lumière? Vinculando los trabajos previamente realizados, ellos lograron resolver un problema que hasta ese momento no tenía solución, que era el del arrastre de la película. Si nosotros queremos filmar acción en movimiento, es importante que podamos descomponer el movimiento en una serie de instantáneas fotográficas. Pero para lograr esa serie de instantáneas fotográficas es importante que la película se mueva dentro de la cámara. Vamos a ofrecerle una explicación mostrándoles, por ejemplo, esta vieja cámara, el interior, donde tenemos la película y tenemos el mecanismo ideado por los Lumière. Observen ustedes este garfio que penetra sucesiva y de forma intermitente en las perforaciones de la película. Si nosotros le damos a la manivela, cada vez que el garfio se separa, ustedes ven que se detiene el arrastre de la película. Lo dejamos correr y la arrastra. Cada vez que se detiene, obtenemos una instantánea. Si lo movemos más rápido, podemos obtener en un segundo alrededor de 16 instantáneas fotográficas. Debo aclarar que cuando el cine era mudo, se filmaba a 16 cuadros, 16 fotogramas o 16 instantáneas por segundo. En la actualidad, con el cine sonoro se filma a 24 cuadros, fotogramas o instantáneas por segundo. Con este aparato ideado por los Lumière, confluyen los tres caminos de investigación. La fotografía, bueno, es la que permite con la instantánea descomponer el movimiento en una serie de momentos, en una serie de instantáneas fotográficas. Si nosotros proyectamos esta película, entonces se produce la recomposición del movimiento. ¿Gracias a qué? Gracias a la persistencia retiniana. Mediante el mecanismo de arrastre ideado por los Lumière, la película se detiene un instante, el tiempo suficiente para que la retina capte y grabe esa imagen. Y así sucesivamente se crea la ilusión del movimiento, que es la culminación de ese proceso de búsqueda que concluye con los Lumière. Los Lumière patentaron el cinematógrafo en febrero de 1895. Unos meses más tarde, en junio, Louis Lumière toma estas vistas de los participantes en un congreso fotográfico y más tarde les proyecta su propia imagen. Finalmente, el 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café en París, los hermanos Lumière realizan la primera exhibición pública, la primera proyección del cinematógrafo. Con 35 espectadores se exhibieron 10 películas de 1 minuto de duración. Yo los invito a que nos pongamos más que en la piel, en los ojos de estos espectadores de cine incipiente que no tenían la experiencia que nosotros tenemos, que no tenían el hábito de cine que nosotros tenemos, y que disfrutemos el encanto de estas imágenes, pero también nos imaginemos un poco la sorpresa que ellos tuvieron ante esta primera exhibición.
día sería muy difícil imaginarnos un mundo sin películas. Hemos ido acumulando una experiencia como espectadores durante años. Hemos establecido una relación muy directa con la imagen en movimiento. Pero ¿se han preguntado ustedes cómo se desarrolló esta profunda relación cine-espectador? Si comparamos la fotografía con el cine, veremos que este tiene las mismas posibilidades de acercamiento con la vida, con la realidad, pero posee un nuevo rasgo distintivo: el movimiento. El movimiento que contribuye a ampliar su capacidad narrativa. Y en la medida en que el cine sirve y se utiliza para transmitir ideas, es que podemos considerarlo un medio expresivo, un lenguaje. La historia del lenguaje cinematográfico es una historia bien conocida, una historia que se remonta al 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron ante el público sus primeros filmes cortos. Y fue con el cinematógrafo Lumière que se logró reproducir el movimiento, que se creó la ilusión del movimiento. El realismo de estas imágenes sorprendió y cautivó a los primeros espectadores cinematográficos, que se enfrentaban por primera vez a un espectáculo en el que se veían personajes que no solo se movían, sino también acciones como esta que daban una ilusión de gran realismo. Fue precisamente esta ilusión de realidad la que condujo al éxito inmediato de este espectáculo. Los operadores de la Casa Lumière recorrieron el mundo captando las imágenes de la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, vemos el primer traveling realizado en Venecia desde una góndola. Aquí la cámara asciende en la Torre Eiffel para brindar a los espectadores de la época una vista inusual de París. De esta forma, el cinematógrafo Lumière se convirtió en testigo excepcional de su época. Ahora bien, el realismo de estas imágenes era una producción mecánica de la realidad, donde todavía no se desarrollaba la expresividad artística del lenguaje cinematográfico. Y así, tras el primer deslumbramiento que causó el nuevo invento, el público comenzó a dar muestras de cansancio. Y es que la fórmula únicamente demostrativa de fotografías animadas había llevado al cine a un punto muerto, a su primera crisis de desarrollo. Para superar esta crisis fue necesario el trabajo de otro de los grandes pioneros del cine, Georges Méliès, quien fue capaz de avisorar nuevos horizontes para el cine y lo lanzó por la senda teatral del espectáculo. Mago, ilusionista de profesión, Méliès fue el primero en emplear el truco cinematográfico dentro de la acción cinematográfica. Y así, mediante el empleo de fórmulas mágicas, crear las incipientes sílabas del futuro lenguaje. Con el trucaje de sus películas, como esta conocida imagen del viaje a la luna, Méliès logró conquistar a los espectadores de su época. Méliès también llevó al cine los recursos propios del teatro, la escenografía, el vestuario y los actores. En otro de El reino de las hadas, podemos apreciar algunos de los efectos cinematográficos empleados por Méliès.
Esta sobreimpresión de imagen y otros recursos cinematográficos fueron los que le permitieron crear un mundo fantástico, que fue precisamente la causa de su éxito. Pero en las películas de Méliès, la cámara jamás cambia su punto de vista y la acción dramática se desarrolla íntegramente ante los ojos del espectador, como si estuviéramos sentados en una butaca del teatro. En este fragmento de la conquista del Polo, filmada en el año 1912, podemos apreciar que el estilo de Méliès se mantuvo invariable durante toda su carrera. Y aunque supo crear un mundo fantástico y poético por su misma ingenuidad, Méliès no logró rebasar las limitaciones de un teatro filmado. Al estilo fantasioso y un poco rebuscado de Méliès, se opone durante la misma época otro que desarrolla un gusto por el realismo y la búsqueda de técnicas novedosas, un estilo que abre nuevos caminos al lenguaje cinematográfico. Veamos qué sucedía en Inglaterra, donde se desarrolló la Escuela de Cine de Brighton. En estos fragmentos del filme rescatado por Robert, filmado en 1905, podemos apreciar cómo la cámara sale a los exteriores y cómo ya no se mantiene un solo y único punto de vista, sino que la acción se descompone en distintos planos para en un auténtico rescate cinematográfico. Los realizadores de la Escuela de Brighton emplearon con mayor libertad las posibilidades expresivas que ofrecía el cinematógrafo. Este estilo narrativo de los realizadores ingleses nos acerca por su expresividad a un lenguaje más cinematográfico. El cinematógrafo fue en sus inicios un espectáculo de feria. No se conocían como hoy en día las salas fijas donde se exhibieran las películas, sino que éstas se proyectaban en barracas improvisadas. Las propias insuficiencias del lenguaje y el poco entrenamiento de los espectadores en su lectura impusieron la presencia de un comentarista que explicaba paso a paso lo que sucedía en las películas para garantizar su más elemental comprensión. Durante este periodo, con el auge de la demanda y el incremento incesante de los espectadores, se pone en crisis el cine como espectáculo de feria y se inicia el desarrollo de su base industrial, que va a tener una repercusión en el desarrollo de ese lenguaje.
Uno de los géneros que se impone en estos años es el drama sentimental. Las historias primitivas dan paso a argumentos más elaborados. Este es el caso de La Dama de las Camelias, interpretada por Sarah Bernhardt. Aunque la cámara se mantiene estática, la novedad y el aporte de estos melodramas está en la complejidad de la trama, del conflicto dramático que nos cuentan estas películas. La necesidad de expresar los sentimientos de los personajes en un cine que era mudo impone un estilo de actuación. Sustituye las palabras por la mímica, por el gesto artificial y exagerado, para enfatizar la acción dramática. Hay otro género que va a contribuir al desarrollo de nuevos elementos de la expresión cinematográfica, que es la comedia. Las comedias de este periodo se caracterizan por una sucesión frenética de acciones físicas y mecánicas, donde lo absurdo de las situaciones y los personajes se expresa a través de lo que conocemos profesionalmente como el gag, que no es más que el chiste visual. Ahora, hubo desde los inicios mismos de la comedia como género cinematográfico una gran diversidad de estilos. Este es Max Linder, el famoso cómico francés que creó uno de los primeros tipos de la historia del cine, el perfecto caballero. Para explotar la potencialidad humorística de este tipo, Max Linder recurrió a técnicas narrativas más elaboradas, como el uso de planos más cercanos que permiten detallar su gracia interpretativa. Con un sentido más dinámico y externo de la acción, la comedia norteamericana aportó un nuevo ritmo al lenguaje cinematográfico. Acciones ininterrumpidas, trucos inverosímiles y persecuciones frenéticas caracterizan este nuevo tipo de comedia esencialmente cinematográfica. La aparición de los seriales abrió una nueva vía para la evolución del lenguaje cinematográfico. Ya existía un público habituado al folletín literario, que, como ustedes saben, desarrollaba el relato de una historia, pero lo hacía por entrega. El cine adopta este método con los seriales policiales, que se presentaban entonces por episodios. Con estos seriales se descubre y explota una beta comercial que va a tener también para el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Fantomas fue el gran éxito de esta novela folletín filmada.
La necesidad de mantener vivo el interés del espectador por la continuidad de estos episodios, como en el serial que vemos de Fantoma, permitió desarrollar las estructuras de suspenso, es decir, la expectativa por lo que va a suceder. Aunque, como podemos apreciar, en Fantomas los recursos expresivos todavía resultan muy rudimentarios, el aporte del serial al lenguaje cinematográfico está en el desarrollo de la acción y de la intriga dramática. La comedia y el melodrama cinematográficos van a tener un gran desarrollo en los Estados Unidos, Francia y otros países. Italia va a imponer con su cine la moda del drama histórico. Esta afición por la grandilocuencia histórica, típica de una cultura latina que canta las glorias de su antigüedad, es posible gracias a la existencia de decorados naturales, a la capacidad que tenían para mover grandes masas de extras, lo cual va a contribuir a incorporar al espectáculo cinematográfico el sentido de la monumentalidad. De todas las obras monumentales realizadas por los italianos durante este periodo, Cabiria de Giovanni Pastrone fue la más importante. La amplitud de los decorados y la utilización de grandes masas de extras influyeron en la dimensión de los encuadres y en la diversidad de los puntos de vista de la cámara. En su conjunto, la fotografía se trabajó con creatividad cinematográfica. La cámara adquirió movilidad, como en este caso que se desplaza paralelamente a los decorados con el propósito de describirlo a los ojos del espectador. Por la complejidad de su puesta en escena y de su expresividad cinematográfica, la repercusión artística de Cabiria fue considerable y su influencia resultó determinante para el proceso de evolución y nacimiento del lenguaje de la imagen.
Hemos visto algunos ejemplos de los medios de recursos narrativos que permitieron al cine en sus primeros años ganar prestigio y un creciente interés entre el público. Pero todavía no hemos llegado al nacimiento del cine como arte, a su diferenciación completa de las simples fotografías animadas. En la misma época en que Méliès y los ingleses de la escuela de Brighton desarrollaban su estilo, un norteamericano, Edwin S. Porter, realizó en el año 1903 esta película que es El Primer Oeste, El Gran Robo del Tren. Pero además de ser el primer oeste, en este filme, Porter emplea con eficacia el rudimento de la técnica del montaje, que consiste en la capacidad que tiene el lenguaje cinematográfico para narrar una historia. Porter nos relata el asalto al tren y descubre que cada plano tiene un significado propio, que se enriquece por su relación con el resto de los planos. Aunque Porter no logra vencer las limitaciones narrativas propias de su época, como por ejemplo la larga duración de los planos o el punto de vista fijo de la cámara, sí demuestra que el plano aislado es la pieza incompleta de la acción, la unidad sobre la cual se construye el filme. En El Gran Robo al Tren nos encontramos ante este principio básico del lenguaje cinematográfico. A pesar de esta temprana intuición de Porter, pasará todavía una década para que con estos recursos narrativos se logre un énfasis dramático totalmente acabado. Será otro director de cine, David Ward Griffith, quien logre estos resultados. En 1914, Griffith realiza El Nacimiento de una Nación y se coloca con la realización de este filme a la cabeza de los directores de cine de su época. En esta película reconstruye con autenticidad e indudables valores cinematográficos la guerra de secesión norteamericana y también el surgimiento de la organización racista Ku Klux Klan. El Nacimiento de una Nación es una película ideológicamente reaccionaria, pero en el plano de su técnica narrativa introduce valiosas innovaciones. Este filme representa un salto cualitativo en la expresividad del lenguaje cinematográfico. Griffith logró resumir su experiencia de 400 películas anteriores. La capacidad narrativa de este director está en su dominio de los medios expresivos del lenguaje cinematográfico. El Nacimiento de una Nación es una epopeya cinematográfica que integra la acción individual de los protagonistas a un hecho colectivo de naturaleza histórica. Griffith comprendió que para narrar una historia era necesario desglosar la acción en planos, cada uno de los cuales concebido en toda su intensidad dramática. Esto contribuyó a imprimirle un agilísimo ritmo al desarrollo de la acción.
La utilización que hace Griffith del primer plano se convierte en resorte emotivo dramático. Así como también este rescate de último minuto permite a Griffith transmitir su mensaje racista a través de una narración de acciones paralelas capaz de conmover y de movilizar sentimentalmente al espectador. Por esta razón, a partir del nacimiento de una nación, el lenguaje cinematográfico adquiere una verdadera autonomía expresiva. Alentado por el éxito comercial del nacimiento de una nación y también presionado por las airadas protestas que desencadenó su exhibición en sectores de la propia sociedad norteamericana, Griffith emprende entonces la realización de un filme humanista, que va a resultar ser también el filme más monumental, grandioso, gigantesco desde el punto de vista de construcción escenográfica, de movimientos de masa, que se hace en la historia del cine hasta ese momento. Su título es Intolerancia. Intolerancia nos relata 4 hechos acontecidos en distintos momentos de la historia de la humanidad, unificados por un mismo tema, la necesidad y la invocación a la tolerancia humana. Mediante la técnica del montaje, alternando la narración de estos 4 acontecimientos, la caída de Babilonia, la crucifixión de Jesucristo, la matanza de la noche de San Bartolomé y una historia contemporánea, Griffith logra subrayar el paralelismo simbólico existente entre estos 4 relatos. A pesar de su fracaso comercial, Intolerancia resultó un atrevido experimento de montaje y un uso artístico de reconocida significación para la historia del desarrollo del lenguaje cinematográfico. Intolerancia fue estrenada en la Unión Soviética después del triunfo de la Revolución de Octubre. Y los maestros del cine soviético, Pudovkin, Kuleshov y Eisenstein, estudiaron y reconocieron los aportes de estas películas, tanto del Nacimiento de una Nación como de Intolerancia, para los logros del desarrollo del lenguaje cinematográfico. Precisamente estos cineastas son los que producen las acabadas teorías y concepciones sobre el montaje y el lenguaje cinematográfico, que en la década del 20 impondrán al cine de octubre como una altísima y acabada forma de expresión artística.
El esplendor del cine sueco se produce durante la segunda década de este siglo. Suecia se mantuvo alejada del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial como país neutral, y esto permite el crecimiento y el desarrollo de su industria cinematográfica. A este apogeo también contribuyó la fundación de una compañía productora de cine, la Svenska, y también la obra de dos grandes creadores, Victor Sjöström y Maurice Stiller. Ambos procedían del teatro y rápidamente se convierten en las figuras más prominentes de esta productora de cine. Y también se convierten en los guías artísticos indiscutibles de lo que se conoce como la escuela de cine. La obra de Victor Sjöström, los argumentos de sus películas se inspiraban en la literatura nacional sueca y en las leyendas nórdicas transformadas por el pueblo. En sus películas encontramos un universo poético en el que se entremezclan lo real, lo fantástico, la vida, la muerte. Y sus películas constituyeron la base de la cinematografía nacional sueca, al mismo tiempo que adquirieron un relieve de carácter internacional. En el año 1917, Victor Sjöström realiza el filme Los Proscritos, en el que aborda el tema clásico de los amantes perseguidos por la sociedad. La mayor significación de Los Proscritos radica en el papel esencial que jugaban el paisaje y las fuerzas de la naturaleza. Al utilizar los elementos naturales para expresar el drama de los personajes, Sjöström destaca el paisaje como un verdadero agente dramático. La Carreta Fantasma es considerada generalmente como la mejor película de Victor Sjöström. Esta película es representativa de las mejores virtudes del cine sueco, a saber, su vocación lírica y subjetiva, bien de su peor defecto, y es que a menudo resulta un cine ingenuamente moralizante. La Carreta Fantasma está basada en una antigua leyenda que narra el enfrentamiento entre un alcohólico y el cochero de la muerte. La muerte busca a un hombre que haya fallecido en pecado la última noche del año para que lo sustituya en la conducción de la carreta. La mayor dificultad técnica para realizar este filme era darle autenticidad artística a la imagen del mundo de los vivos con una representación del mundo de los muertos. Para solucionarlo, Sjöström empleó magistralmente la sobreimposición de imágenes, lo que permitió hacer visibles los elementos sobrenaturales. Este recurso técnico, que era conocido desde principios de siglo, jamás se había utilizado de una forma tan sistemática y permitió que el relato cinematográfico adquiriera un tono espectral.
Sjöström rompió la continuidad cronológica del relato y, utilizando el recurso narrativo de la retrospectiva o flashback, presentó alternadamente las imágenes del pasado y el presente del alcohólico. La carreta fantasma revela el esfuerzo por crear una narrativa psicológica. En ella, la calidad de la fotografía, el dominio pleno del lenguaje cinematográfico, ofrecen un resultado estético que no se había intentado ni logrado hasta ese momento. Junto a Victor Sjöström, el otro fundador de la Escuela Sueca de Cine, fue Maurice Stiller. Stiller, actor y realizador formado en el teatro, fue un creador sensible y refinado con un gran sentido de la plasticidad. En el año 1919 alcanza el apogeo de su carrera cinematográfica con la adaptación de una famosa novela sueca, El Tesoro de Arne. El Tesoro de Arne es una trágica leyenda de amor entre una joven sueca y un mercenario escocés. La historia se desarrolla en el siglo XVI. La película es una reconstrucción fiel de la Suecia medieval. En ella, el decorado es un elemento psicológico del drama que ayuda a crear una atmósfera poética e inquietante. En El Tesoro de Arne, Stiller evita la grandilocuencia en el discurso. Su estilo se caracteriza por el equilibrio y la sobriedad de medios expresivos. La nieve y el invierno dominan la imagen durante todo el filme. Y al final, el cortejo fúnebre de encapuchados es sin duda una secuencia antológica del cine universal. En 1923, después de dirigir otras películas, Maurice Stiller
filma lo que sería su última película en Suecia, La leyenda de Gösta Berling. Con La leyenda de Gösta Berling añadió otro mérito a su carrera como director de cine, con el descubrimiento y la presentación cinematográfica de una actriz llamada Greta Lovisa Gustafsson, la que con el decursar de los años se convertiría ya en Hollywood en una de las estrellas más famosas del cine internacional, bajo el nombre de Greta Garbo, la Divina. La leyenda de Gösta Berling fue realmente la última gran película del esplendor sueco. Sin embargo, años antes, atraídos por las posibilidades técnicas y productivas de la industria de cine sueco y también por los resultados obtenidos con las películas, llegaron a Estocolmo dos de los mejores realizadores daneses, Carl Dreyer y Benjamin Christensen. En el año 1920, Carl Dreyer filma una película titulada La viuda del pastor. En ella satiriza con un gran sentido del humor la antigua costumbre escandinava, según la cual la viuda de un pastor protestante debía casarse con el pastor que le sucediera. El gran sentido figurativo de Dreyer se aprecia en la fotografía, cuyos valores plásticos se manifiestan en los encuadres, en la composición y en un dominio de la iluminación. Estas cualidades del estilo de Dreyer revelan su inspiración en los grandes modelos de la pintura. Y aquí se manifiesta la mano maestra de quien años después dirigiría uno de los clásicos de todos los tiempos, La Pasión de Juana de Arco. El otro realizador danés, Benjamin Christensen,
realizó en Suecia en el año 1920 lo que fue su obra maestra, Hassan o la hechicería a través de los tiempos. Utilizando toda la experiencia técnica acumulada por el cine sueco, Christensen creó una alucinante exposición visual sobre la brujería y la superstición. Para realizar este gran fresco histórico, Christensen estudió detenidamente los archivos judiciales de los siglos XVI y XVII. Así nos presenta imágenes absolutamente inéditas, gracias a un completo dominio técnico en el uso de la luz, el encuadre, los maquillajes y el decorado. Por eso, a pesar de la desbordante fantasía del tema, la película resulta un conjunto visual impresionante y muy convincente, que no se detiene ni ante las escenas más crueles o repulsivas. Pero además de ser un documento gráfico único, la película es un alegato contra la intolerancia, la crueldad y la ignorancia. En 1923, la prosperidad y el éxito del cine sueco no alcanzaron para rivalizar con la tendencia alemana y norteamericana. Y a partir de entonces el cine sueco se precipita en una crisis que prácticamente paraliza la producción. Hollywood entonces aprovecha esta declinación y, atraídos por espléndidos contratos, Victor Sjöström, Maurice Stiller, Lagarbo y Christensen cruzaron el Atlántico. Sin embargo, ya los creadores suecos habían hecho su aporte al lenguaje cinematográfico mediante el empleo consecuente de técnicas narrativas como la retrospectiva o flashback y la elipsis. Además, gracias a su dominio de la técnica cinematográfica, lograron una calidad y fotográficas de prestigio universal. Por todos estos factores es indispensable y necesario considerar al cine sueco como uno de los clásicos del cine mudo.
expresionismo es un movimiento artístico de vanguardia, fundado hacia 1910 en Múnich, como reto al impresionismo pictórico y al naturalismo literario. Frente a una fidelidad en la reproducción del mundo real captado por los sentidos, el expresionismo se alzó como una interpretación afectiva y subjetiva de esta realidad, distorsionando sus contornos y sus colores. Este movimiento, que fue esencialmente pictórico, también tuvo su expresión en otras manifestaciones artísticas como el teatro, la música, la literatura y las artes decorativas. En el caso del cine, la aparición del expresionismo se produce un poco tardíamente. Aparece en Alemania como la reacción en términos artísticos de un país derrotado. Criminales, tiranos, monstruos, personajes alienados pueblan la pantalla y el universo ese caótico que ofrece el cine expresionista como reflejo moral de la inestabilidad social y política que vivió la nación alemana después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1919 aparece la primera película de esta corriente artística, El gabinete del Dr. Caligari, realizada por Robert Wiene. La atmósfera alucinante del gabinete del Dr. Caligari se logró a través del estilo plástico netamente expresionista que eligieron sus realizadores. Desde el punto de vista de la actuación, incorporar la figura humana y sus movimientos reales en este mundo de formas extravagantes obligó a los actores a una interpretación estilizada que llegaba a inmovilizarlos en poses contorsionadas y rebuscadas. Decorados pintados con perspectivas falsas, líneas oblicuas, arquitectura exagerada y distorsionada, fueron utilizados no en función ornamental, sino dramática y psicológica. Todo esto para crear una atmósfera inquietante y amenazadora. Pero esta audacia plástica obligó también a desechar la movilidad de la cámara, limitar el poder creador del montaje y prescindir de la filmación en exteriores, en un regreso a la vieja estética teatralizante de Méliès. Pese a sus limitaciones, el gabinete del Dr. Caligari consiguió revelar un espíritu de fantasía que iba a ser la principal característica del cine con categoría artística. Tras el éxito que convirtió a Caligari en uno de los primeros mitos universales del cine, no es casual que la estética del expresionismo se viera dominada por la fantasía. El golem, el gabinete de las figuras de cera, las manos de Orlac, una galería espectral y tenebrosa de películas que son el antecedente clásico de lo que hoy conocemos como el cine de horror,
abrió el camino a dos personalidades artísticas muy diferentes, Friedrich Murnau y Fritz Lang. Murnau logró en sus películas una original y equilibrada síntesis de expresionismo y de realismo, pues trató de expresar su mundo subjetivo con el máximo de respeto por las formas reales del mundo visual. En el año 1922 realiza el primero de sus éxitos de su carrera cinematográfica, Nosferatu. La película, que era una adaptación libre de la novela Drácula, fue notable por sus numerosos recursos técnicos de inspiración vanguardista. Esto hacía posible relacionar el mundo sobrenatural con el mundo real. La inclusión de elementos reales en esta historia fantástica permitió que el realismo y la fantasía formaran un todo coherente y que la película adquiriera una estremecedora verosimilitud. Murnau se enfrentó a la tendencia expresionista de rodar todas las secuencias en el estudio. Desechó los decorados plásticamente distorsionados y recurrió a escenarios naturales muy cuidadosamente seleccionados. A pesar de cierta ingenuidad que ahora apreciamos retrospectivamente en el horror que nos comunica Nosferatu, Murnau, sin embargo, introdujo temas como la obsesión por la muerte, el amor y la felicidad amenazados por el mal, en el que nos comunica a través de esta historia fantástica sus ideas y su visión personal del mundo. Friedrich Murnau va a superar la gran aceptación que tuvo su película Nosferatu con la realización de otro filme en el año 1924, El último hombre. El último hombre es considerada una obra maestra del cine clásico alemán en su transición del expresionismo al realismo social. La película narra la frustración de un viejo portero en un lujoso hotel que por su avanzada edad es trasladado de cargo y lo convierten en cuidador de los baños. Esta historia aparentemente banal tenía una lectura particularmente significativa para un espectador perteneciente a un pueblo educado en una tradición militar, en la que se interpretaba el uniforme como la expresión de la categoría social del individuo. La historia, muy realista, está expuesta sin embargo en un lenguaje cinematográfico expresionista, en el que dominan el juego de la luz y de la sombra.
Pero lo más importante en el filme es la introducción de un trabajo de cámara particularmente dinámico y participante para dar agilidad al relato y transmitir el estado de ánimo del protagonista. En el filme pueden apreciarse movimientos de grúa, desplazamientos circulares y algo interesante, el encuadre subjetivo en movimiento se logra al atar la cámara al pecho del camarógrafo. Todo esto convirtió a la cámara en personaje del drama y en un nuevo medio de expresión psicológica del cine. Con su prestigio artístico como creador consolidado, Murnau dirige, después del Último Hombre, dos adaptaciones literarias, Tartufo y Fausto. Fausto, realizada en el año 1926, será el último film dirigido por Murnau. Fausto es una película ambiciosa de un gran refinamiento plástico y también de un gran despliegue de medios técnicos y de trucaje. En el vuelo de Fausto y Mefistófeles, la precisión de los movimientos y la cuidadosa iluminación enmascaran las maquetas de ciudades y montañas para lograr una secuencia que para la época poseía gran armonía y un gran virtuosismo técnico. En 1926, contratado por Hollywood, que ya por esta época había iniciado su política de absorción de los mejores creadores europeos, Murnau parte hacia los Estados Unidos. En Alemania quedaba otro de los grandes cineastas de su época, Fritz Lang. Fritz Lang había iniciado su carrera en el año 19, es decir, había rodado su primera película, pero no es hasta el año 1921, con el rodaje de Las Tres Luces, que logra impresionar por su calidad como realizador. El genio arquitectónico de Lang hizo construir impresionantes escenografías para esta película fantasiosa. El muro que rodea el reino de la muerte y otros elementos escenográficos se integran al mensaje que Lang quería transmitir. El hombre es prisionero de su destino. El expresionismo de Fritz Lang, arquitectónico, monumental y épico, se manifiesta en todo su esplendor en una producción realizada en el año 1924, Los Nibelungos. Dividida en dos partes de 2 horas de duración cada una de ellas, la película resucita las viejas leyendas germanas y destaca las glorias nacionales y el valor del héroe individual como expresión del superhombre y expresión del espíritu germánico.
argumento de los Nibelungos tiene escasa importancia frente a los valores formales de la obra. En la película no se emplearon escenarios naturales, todo se construyó en el estudio. Bosque de árboles gigantes, llanuras cubiertas de niebla, escalinatas majestuosas, todo constituye un verdadero alarde de ambientación y reconstrucción histórica. Lang calculó todo meticulosamente y lo ordenó en un conjunto rigurosamente estático, en que no hay ningún movimiento de cámara y la figura humana fue subordinada a la plástica de la forma. A pesar del estatismo y la densidad que la afectan, Los Nibelungos resultó un filme intenso y fue sin duda la mejor reconstrucción histórica realizada hasta entonces. Después de Los Nibelungos, en el año 1926, Lang filma una película con una visión futurista, Metrópolis. Metrópolis es una ciudad de rascacielos, en cuya superficie los señores gozan de la vida, mientras que en el subsuelo los esclavos operan máquinas terribles. Puede considerarse un antecedente clásico de las modernas películas de ciencia ficción. Algunos han querido ver en esta película una prefiguración del fascismo y otros de la sociedad tecnocrática moderna. Aunque la trama resulta endeble y un tanto ingenua, en Metrópolis se manifiesta la gran imaginación arquitectónica de Lang, que manejó espacios, volúmenes y claroscuros con un extraordinario profesionalismo. Mediante el empleo de los efectos especiales y el movimiento de masa, Lang logró imágenes espectaculares del mundo opresivo, la inundación y el pánico de la ciudad. Metrópolis representa el apogeo del expresionismo de dimensión arquitectónica, como Caligari lo fue de su vertiente pictórica. Metrópolis fue la última película muda de Fritz Lang y también fue la película que marcó el cierre de este periodo glorioso del cine clásico alemán en la primera posguerra. Reflejo de los sobresaltos de un país trastornado, el cine expresionista alemán ofreció una imagen profundamente nacional y también aprovechó el talento excepcional de sus creadores. Sin embargo, rebasando el marco de la frontera alemana, sus aportes expresivos también marcaron una profunda huella en el lenguaje cinematográfico, influenciaron a directores de culturas tan diferentes como Einstein, Dreyer, Wells y contemporáneos como Bergman y Weiland.